todos, absolutamente, creo que ninguno de nosotros ignora esto. Y todos conocemos, considero yo, la famosa publicidad engañosa. E incluso me atrevo a decir que muchos de nosotros, incluyendo a su servidor, hemos sido eh, y víctimas de ella. El caso más común que usted puede ver es de esas famosas empresas fantasma que prometen ganar dinero fácil en 1 o 2 días, que usted gane dinero fácil, casi $500 de un día para otro, a cambio de una pequeña inversión que usted tiene que hacer. No nos vayamos tan lejos. Cuando hablamos de publicidad de restaurantes, usted ve los rótulos en las calles, ve las grandes hamburguesas ahí en la foto y todavía la letra lo dice, es un combo económico y usted se genera una expectativa de que esta es una cuestión grande que me va a llenar, que me va a saciar. Y cuando se topa con la realidad, ve algo muy pequeño y nada que ver a lo que usted vio en la publicidad. La realidad es otra. Y así con la mayoría de publicidades. Y ojo, no me refiero a que toda la publicidad sea engañosa, pero el objetivo de la publicidad solamente es uno, y es el hecho de atraer. Y quiero que se grabe bien esto, porque el ser humano se ve atraído a diferentes cosas durante su diario vivir. Si usted no lo ha pensado, usted cuando quiere comprar algo, cuando quiere comprar ropa, cuando decide qué comer, evidentemente va a sentirse atraído por lo que usted en teoría necesita. Otros son atraídos por lo que simplemente quieren o simplemente usan la frase me lo merezco, a mí me atrae gastar esto, a mí me atrae gastar en esto otro. Pero es interesante cómo la atracción en nuestra vida cotidiana se da. Y esto es mucho más interesante porque cuando usamos esto, necesitamos, incluso cuando escogemos las cosas necesarias para nuestro hogar, ocupamos nuestros sentidos básicos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que percibimos, lo que degustamos. Todos nuestros sentidos son víctimas de la atracción todos los días. Usted tiene una playlist con canciones, melodías, letras que a usted le atraen y usted se deleita en esas cosas. Entonces, teniendo esto en cuenta, si trasladamos este tema de la atracción en los sentidos al tema espiritual, pasa algo muy similar. Nuestro ser se alimenta de lo que más le atrae espiritualmente. Si lo que más nos está trayendo es enseñanza de la palabra, alabanzas, cosas que realmente están edificando a mi alma, que se parezcan o que están motivando más mi alma a que se parezcan más a Cristo, son cosas que por las que voy a sentirme atraído. En cambio, si a mí me atraen cosas mundanas, por así decirlo, y mundanas quiero decir con cosas que me alejan del objetivo de parecerme más a Cristo, eso es lo que me va a atraer, y si eso me atrae más, eso es lo que mis sentidos van a ir direccionándose. Y es interesante porque aquí entra mucho la importancia de ver lo externo con propósitos internos. Quiero que me preste atención acá, porque las iglesias hoy se preocupan mucho por atraer gente. Y no digo que esté mal, ojo, no estoy diciendo que esté mal, es un anhelo bastante genuino, muy piadoso, pero el problema es la publicidad engañosa con la que atraen a la gente. Cuando estas personas se topan con la realidad que no es como su atracción lo percibía, es cuando optan por irse en muchos casos. Usted puede escuchar en las iglesias hoy las cosas que prometen con esa publicidad con la que quieren atraer a la gente a las iglesias. Venga Cristo, todos sus problemas van a ser resueltos. Cuando usted comienza a comprometerse con Cristo, Cristo se compromete con usted. Eso es algo que oí recientemente en una predicación. Si usted agarra en serio a Dios, Dios lo va a tomar en serio a usted. Publicidad engañosa, si lo vemos de ese sentido.
porque el ser humano busca y le atrae que le solucionen los problemas de la noche a la mañana. Y eso es interesante, o sea, cualquiera de nosotros se siente atraído por la idea de que todos nuestros problemas se resuelvan de un instante a otro. Nadie le va a hacer mala cara a eso. El problema es que cuando agarramos la Biblia y empezamos a prometer este tipo de cosas que la Biblia no dice, entonces el problema comienza a tornarse engañoso. Ya es una publicidad, ya es algo que estoy generando un método que la Biblia no me ha mandado a hacer para que la gente venga a Cristo. Y ojo, estas personas, de nuevo, pueden tener una intención muy buena y es que la gente venga a las iglesias, que la iglesia se llene, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de tener un montón de gente en la iglesia? Es que quiero tener muchos números, es que quiero cubrir este local, es que quiero tener muchos ingresos. Si usted profundiza los objetivos de estas iglesias a la larga, hay una publicidad engañosa, hay una atracción que al final termina decepcionándose con la realidad. De nuevo, la gente busca que su vida sea resuelta. Cuando la gente busca a Dios, usualmente la respuesta, cuando usted examina estas vidas en su más profundo deseo, la gente quiere que sus problemas se solucionen. La gente quisiera borrar episodios de su pasado. La gente quisiera reparar acciones que antes hicieron que ahora entendieron la lección, pero son cosas que no se pueden hacer. En ese sentido, no podemos retroceder el tiempo para borrar ese episodio de tu vida que no quieres recordar. Entonces vienen estas personas y prometen que sí, claro, el Señor te da borrón y cuenta nueva. Es que, hermano, es increíble la cantidad de predicaciones que andan en internet hoy en día prometiendo el mismo mensaje de diferentes formas. Y es un mensaje errado. La gente está siendo atraída por algo que es de todo menos el evangelio en las iglesias. Y aquí es donde viene el tema de los extremos del que ya hemos hablado, porque usted se puede topar con una iglesia que lo deja ser como usted quiere ser, usted puede llegar como quiere llegar, usted puede comportarse como quiere comportarse, y a la iglesia no le interesa si usted crece o no, a la iglesia solo le interesa si usted viene, que se ponga para la foto, que deje su ofrenda y que se vaya. Y puede irse al otro extremo también. Nos podemos topar con una iglesia que nos está exigiendo demasiadas cosas a tal punto que se vuelve legalista. Por ello es que vemos el equilibrio en la palabra del Señor. La misma escritura pone los límites para que usted no vaya ni a un extremo ni al otro. Y si no lo ve de manera implícita, tal como lo vimos en la predicación del domingo, el Señor nos da el discernimiento para saber qué decisiones tomar en base a lo que la palabra nos da en las áreas grises donde la Biblia no dice nada. A lo que quiero llegar, hermanos, es que la iglesia, como lo mencionábamos desde el día uno de esta serie, es una iglesia que debe mostrar la gloria de Dios. Y ojo con la palabra mostrar, porque la iglesia tiene que hacerse ver en ese sentido. Podemos citar a Jesús diciendo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. O puedo citar a Pablo diciendo, somos cartas leídas. Y es interesante ese texto. Acompáñenme ahí con su Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Le estoy diciendo todo esto a manera de introducción porque quiero que me vaya entendiendo para dónde vamos con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Es interesante cómo Pablo lo dice. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 4, dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios, versículo 4, por medio de Cristo. Permítame leerle una versión
que tal vez lo parafrasea de una manera más sencilla a lo que yo quiero llegar. Dice esta versión en el mismo texto de 2 de los Corintios: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en sus corazones. Y estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Por esto es que el tema de las ordenanzas, que es lo que nos compete hoy, es tan importante dentro de la iglesia local, porque estas muestran, y ojo con esta palabra porque la va a estar oyendo muy seguido, porque muestran de una forma visible, de una forma que se puede ver que existe una comunidad de hermanos y hermanas en la iglesia local. Entonces, todo esto parte desde la gran comisión, que era el texto que estábamos leyendo al principio de Mateo, donde Jesús le encarga a sus discípulos hacer discípulos. De nuevo, si usted no ha subrayado en ese texto de Mateo 28:19 esa parte, le recomiendo que lo haga. Ir por todo el mundo, dice la Reina Valera, y hagan discípulos, hacer discípulos, subraye eso, porque eso es precisamente de donde empieza toda esta cuestión. En esta serie de la teología de la iglesia, hemos estado aprendiendo, y quiero hacer un pequeño repaso de todos los temas que hemos visto de una manera breve. Desde la primera sesión de estudio que hemos aprendido, hemos visto las definiciones más básicas, hemos visto que la iglesia desde el día 1 está llamada a mostrar la gloria de Dios. Hemos visto el tema de la membresía, hemos visto cómo la membresía tiene un valor, el hecho de que usted sea ahora parte del rebaño, del pueblo, que usted sea un ciudadano del reino de los cielos, tiene un valor que fue dado en la cruz, todo el valor que ya vimos en la obra de la cruz y por el que ahora usted está acá, siendo parte del diseño divino, es importante. Al mismo tiempo, vimos el tema de la autoridad que Cristo le delega a la iglesia. Y por lo tanto, también vimos el tema de la responsabilidad que eso conlleva al tener tal autoridad delegada por el mismo Jesús. Y partiendo de ello es que hemos estado viendo en estas últimas semanas el tema de la disciplina y de cómo la iglesia toma la autoridad de manera responsable y como las escrituras lo mandan, de cómo la iglesia debe conducirse a la hora de disciplinar, de corregir y de exhortar a sus hermanos. Entonces, quiero que se vaya entendiendo esto, porque si usted nota un patrón en todos los temas que hemos estado viendo hasta el día de hoy, esto no es algo que se lleva a cabo a escondidas, sino que es algo que debe ser visto, que debe ser mostrado, que debe ser expuesto, que la iglesia esté llamada a reflejar la gloria de Dios no lo va a lograr estando escondida. Que usted entienda que usted ahora es miembro de la iglesia, usted no puede ser miembro de una iglesia a escondidas. Tiene que verse, tiene que mostrarse, tiene que exponerse. La responsabilidad que usted tiene como miembro y el valor que usted tiene como miembro no es algo que usted puede esconder, es algo que debe ser mostrado. Cuando usted exhorta a un hermano, o usted anima a un hermano, o usted va a confrontar el pecado de un hermano, o se va a disciplinar a un hermano, no es algo que se hace a escondidas. Tiene su proceso, claro, ya lo vimos, pero a la larga es algo que no debe ser ignorado, es algo que a propósito es visible. Y todo eso es intencional en el diseño de Dios. Entonces, volviendo al tema de los sentidos que le decía al inicio, en la iglesia hay dos sentidos en esta parte, porque lo que escuchamos en primer lugar es la palabra de Dios. Es decir, y présteme atención con esto, porque aquí entra un tema que para muchos puede ser un poco polémico, un poco chocante, y es acerca de la gloria de Dios. Si ponemos atención y escuchamos la palabra de Dios,
estamos escuchando en cierto sentido la gloria de Dios manifestada en ella. Se lo explico de una mejor manera. ¿Ha escuchado o a usted le ha puesto atención cuando cantamos la alabanza Muestra a Cristo? Específicamente el coro. Cuando cantamos muestra a Cristo, y hay una parte donde la letra dice, revélanos tu gloria. Ahora, es importante por eso el contenido bíblico de lo que cantamos. Porque una cosa solamente es decir, Señor, revélanos tu gloria. Porque la alabanza Muestra a Cristo es una oración cantada. Es un anhelo que un creyente tiene a la hora de exponer, de verse expuesto a su palabra. Préstele atención y le dejo de tarea que escuches alabanza. Toda la canción es una oración. Prepara, oh Dios, mi corazón. Trata conmigo, rompe el duro suelo, ayúdame a creer, ayúdame a crecer, muéstrame a Cristo en tu palabra. Revélanos tu gloria. ¿Cómo? A través de tu verdad, para que todos confiesen al final que Cristo es el Señor. Qué quiere decir esto? Que cuando la palabra del Señor es expuesta, la gloria del Señor es expuesta en ese sentido. Porque cuando usted está escuchando esto, es la misma palabra de Dios revelada. Por lo tanto, hay gloria en este contenido. Y no lo quiero que lo vea de manera mística, sino que realmente esto es tan mal interpretado en muchos aspectos de las iglesias. Póngase un momento a pensar. Todas las canciones contemporáneas de hoy y todos los mensajes contemporáneos de hoy que tienen como ingrediente principal o muletilla la frase la gloria de Dios o, o la gloria del Señor, ¿qué es lo que usualmente usted escucha? ¿Con qué lo relaciona? Cuando usted escucha, Señor, revélanos tu gloria, usted puede escuchar, Señor, que tu gloria caiga aquí, está cayendo tu gloria sobre mí. Hay muchas alabanzas que hablan de la gloria del Señor. Muéstrame tu gloria, quiero que me revistas de tu gloria. ¿Por qué? Porque hay un mal concepto de la gloria del Señor. Porque la gente cree, y aquí quiero llegar a un punto importante, el problema del poco conocimiento sobre la gloria de Dios es que lo limitan solamente a un ambiente sobrenatural. La gloria de Dios, hermanos, no se limita a un ambiente sobrenatural. Ojo, no estoy diciendo que no sea eso, porque claro, en ese sentido, no quiero que le quite el aspecto sobrenatural a la naturaleza de Dios, por supuesto. Él es infinitamente superior a nosotros en muchos sentidos. El hecho de que se haya manifestado en una zarza ardiente a un ser humano es algo sobrenatural porque no es ordinario, no es normal. Que este Dios haya hecho que un mar se partiera en dos no es normal, es algo sobrenatural. Que el hecho de que un pecador que no quería nada con Dios ahora viva para él no es normal. Esa es una acción sobrenatural. Por lo tanto, en esa parte, la gloria de Dios sí es algo sobrenatural porque obra de una manera que no es común. Pero cuando trasladamos esto a este tema y usted canta o escucha cantar o escucha predicar acerca de la gloria de Dios, no lo limite a un momento sobrenatural o a una atmósfera de milagros y sanidades, porque no es eso solamente. Y la gente muy ignorantemente se limita a Dios de esa manera. Hacen campañas, hacen sesiones de adoración, hacen un montón de cosas para que la gloria de Dios haga un efecto como si fuera un interruptor que se pueda apagar y encender. Entonces no estás entendiendo lo que la gloria de Dios es realmente. La gloria de Dios no se limita a a un, a una habitación sobrenatural llena de una atmósfera que te puede cambiar todo, que te puede sanar. Claro, Dios lo puede hacer, pero no se limita a eso, hermanos. La gloria de Dios, y quiero que lo medite muy bien en su mente. La gloria de Dios es algo tan vasto que se manifiesta de muchas maneras y la misma Biblia nos lo dice. Y parte de la gloria de Dios revelada está en su palabra. Por ello, muchos de los salmistas insisten en hoy, Señor, cuánto amo yo tu ley. Cantamos la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? ¿No se ha puesto a pensar qué le veía a esta gente a un montón de papel y tinta escrito que supuestamente venía de parte de Dios? Que sí venía.
¿Por qué sentir tanto deleite por lo que dicen un montón de letras, de contenido, de lectura? ¿Qué hacía tan especial a estas escrituras? Es la gloria de Dios revelada en el contenido. No es que este papel en sí sea sagrado y que si usted lo toca se va a morir. No, el contenido que hay, el mensaje de quien habla, de quien se está presentando, de quien todos estos hombres apuntan. Esa es la gloria retenida en esto. Y cuando esto pasa a manifestarse en nuestras vidas, cuando usted practica lo que aprende aquí, eso es parte de la gloria de Dios revelada en su vida. Ahora se está dando cuenta porque esto no es algo que se puede esconder. La gloria de Dios tiene que ser visible, tiene que mostrarse en su vida y en la mía, en la iglesia. Me limito al ejemplo del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Esta es otra manera en la que la gloria de Dios es manifestada. La creación misma, todo lo que usted ve creado aquí, su materia prima desde el día uno fue creado por alguien que dejó su huella, por así decirlo ahí. El hecho de que usted y yo fuimos creados a imagen de semejanza de Dios, como lo vimos en los primeros estudios, esto ya nos da a entender que nosotros como creación de Dios tenemos parte de esa gloria. Por eso es que Dios se toma tan en serio cuando un ser humano atenta contra otro. Lo vemos en los 10 mandamientos. Lo ve cuando este ser humano peca con su propio cuerpo. Por eso es que Dios se toma tan en serio esto, porque su gloria está en juego. Y cuando usted entiende la gloria del Señor en ese sentido, usted se da cuenta que no solo es un momento sobrenatural. Grábese bien eso, por favor. No limite a Dios solamente a un momento sobrenatural, un momento de milagros y sanación. Dios es capaz de hacerlo, claro que sí, pero el hecho de que yo quiera obligarlo a estar en una fecha agendada por mi persona, ese es el problema, porque no es a mi manera, no es al tiempo que yo quiera, es a la voluntad del Señor. Entonces, lo que usted escucha cuando usted viene acá, cuando usted medita en su devocional, es parte de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no solamente usted está ejercitando el sentido de lo que escucha, sino lo que usted ve, lo que usted percibe al leer. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ve la gloria de Dios manifestada en su palabra, porque usted se da cuenta de que los mandatos de Dios están revelados acá y usted ve que Dios quiere ser conocido a través de lo que Él ha revelado. Y aquí es donde usted se da cuenta y el Espíritu Santo le alumbra y le hace entender cosas que antes veía antes y no entendía. Por eso es que el ver y el oír es tan fundamental para el tema de las ordenanzas. ¿Sabe por qué? Porque es lo que destaca a la comunidad de la iglesia, porque la iglesia está llamada a hacer el evangelio mostrado al mundo. La iglesia tiene un propósito, ya lo vimos en Mateo, hacer discípulos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Hay que mostrarles el evangelio. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El evangelio. Entonces, le, le digo todo esto, ahora que me va siguiendo en ese sentido, cuando entendemos la importancia de todo esto, de saber que tenemos que hacernos ver en ese sentido dentro de la iglesia local. Entonces, ¿qué son las ordenanzas? ¿Por qué viene eso? Aquí es donde yo quiero dar una pequeña introducción en lo que va a ser el tema. Probablemente sí es algo que usted ya conoce y de nuevo es muy exquisito para nosotros nutrirnos de cosas que aparentemente ya sabemos, pero que también sirve de mucho retroalimentarse. Bueno, como primer punto, ¿qué son las ordenanzas, hermanos? Bueno, en términos sencillos, una ordenanza se refiere a un conjunto de preceptos, de normas o un reglamento a seguir. Si usted lo busca en cualquier diccionario, le va a dar cualquiera de esas palabras que usted nota.
En este caso, las ordenanzas, en este contexto, las ordenanzas son los preceptos. Es el reglamento que Dios ordenó, valga la redundancia, a su iglesia. Y tal vez quiero ponerle un poquito más en contexto. Y es que cuando el Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego, se usa la palabra misterio, présteme atención acá, se usa la palabra misterio para referirse a asuntos que Dios antes en el Antiguo Testamento tal vez no había revelado, pero que ahora sí lo hizo a través del Evangelio, a través de que Cristo se encarna, cumple su misión y ahora la vida de la iglesia comienza a ser vista. Entonces quiero que leamos algunos textos para que usted me vaya entendiendo. Váyase a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 es el último capítulo de Romanos. Y préstele atención al versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Una doxología que Pablo está dando al final de su carta. Romanos 16, 25 dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. ¿Para qué? Para guiarlas a la obediencia de la fe. Mire qué interesante esto. Tiene mucha similitud con lo que Cristo ya encargó en Mateo, para guiarlas a la obediencia. De hecho, en el último versículo de Mateo 28, cuando dice, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden. Es otra traducción para guarden, es obedezcan, para que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y básicamente Pablo está recordando las palabras de Cristo en la Gran Comisión. Y ojo con el uso de la palabra misterio, que es lo que les estaba explicando. Vámonos más adelante a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, texto precioso también. Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Préstele suma atención a todo lo que el versículo 3 en adelante del capítulo 3 de Efesios dice respecto al misterio, a lo que justamente estamos hablando. Pablo está hablando del ministerio que tiene para con los gentiles. Efesios capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Dice, desde el 2, leámonos. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, Pablo hablándole a los efesios, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Versículo 7, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios,
creador de todas las cosas. Versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. ¿Qué es lo que Pablo ha estado diciendo en esta porción? De nuevo, él está aclarando esta cuestión del misterio que antes Dios no había revelado y que ahora Dios revela a Cristo. Cristo revela el evangelio, la obra del evangelio, la obra de la cruz, la salvación de los pecadores. Él hace su obra, él resucita, él encarga la gran comisión y una vez que él asciende, su Espíritu Santo es enviado a su iglesia y la iglesia ahora tiene que hacerse ver, tiene que revelar este misterio que para aquellos que todavía no lo conocen, conozcan que ahora este misterio ya es revelado. ¿Cuál es ese misterio? Número uno, que Cristo es a quienes los profetas apuntaban. Y número dos, que los gentiles ahora son parte del nuevo pacto, son parte de esta promesa dada por los profetas. Esto del misterio es increíble. Y un texto más conocido, un último texto, Colosenses, un poquito más adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Un texto que estudiamos en su momento, muy precioso. Colosenses 1:24. Pablo está diciéndole a la iglesia en Colosas: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer, ojo, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Se da cuenta? Es algo que Dios intencionalmente quiere que sea visible, quiere que sea expuesto, quiere que sea mostrado. Entonces, entendiendo que se usaba esta palabra misterio cuando el idioma griego tradujo el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva aplicó este término cuando empezaba sus prácticas con el bautismo y con la cena del Señor, y empezó a considerar esto como el medio que revela el misterio de la gracia divina. Por eso es que la cena del Señor y el bautismo son considerados las ordenanzas dentro de la iglesia. Ahora, préstenme atención porque aquí va un pequeño dato de historia que es necesario saber. Porque cuando la Biblia griega se traduce al idioma latín, la palabra misterio se convirtió o se tradujo básicamente en la palabra sacramentum. ¿Qué quiere decir sacramentum en latín? Básicamente viene de la palabra sacra, que significa algo sagrado, algo santo, y mentum, que significa modo, instrumento, manera. Es interesante porque en ese sentido, literalmente sacramentum en la palabra en latín significa la manera sagrada o el modo sagrado o el modo santo. Es decir, en aquel contexto la palabra sacramentum usualmente se usaba para referirse a una ceremonia o a un rito o a diferentes sinónimos de esta palabra, o un juramento para demostrar lealtad.
Ojo con eso, porque básicamente cuando entendemos sacramentum como modo sagrado o como manera sagrada, se aplicaba, y ojo con esto, porque esta palabra en el latín se usaba mucho en el lenguaje del Imperio Romano. ¿Sabe cómo se usaba? Es cuando se hacía un juramento solemne que hacía un romano cuando se juramentaba para entrar a la milicia. Hacían que esta persona juramentara a su emperador, que básicamente era considerado su dios. Entonces se le hacía un juramento eh, tanto al emperador como a la bandera que representaba, y automáticamente esta persona pasaba a ser un miembro de la milicia del Imperio Romano. Entonces se le daba un anillo a esta persona o se le daba un sello donde esta persona se comprometía a través de ese juramento a matar por el imperio, a morir por el imperio y estar dispuesto a ser castigado por el imperio si requería corrección o disciplina. Así de sádicos eran. Y es irónico porque en la historia apareció alguien muy conocido llamado Agustín, que toma esta palabra y la hace popular en cierto sentido, cuando él empieza a definir y a tomar la palabra sacramento, ya traduciéndolo a nuestro idioma, porque Agustín empezó a darle el sentido a la palabra sacramento como un signo exterior, y présteme atención, porque Agustín le dio el sentido a sacramento como un signo exterior y visible de una gracia interior e invisible. Entonces, la iglesia desde entonces comienza a considerar estas dos ordenanzas como los símbolos sagrados, como los modos sagrados, como las ceremonias sagradas indicadas y diseñadas por Dios para simbolizar una realidad divina que estaba incluida en los símbolos mismos y causada por ellos. Ahora, lo voy llevando un poquito en la historia y voy corriendo en el sentido de llevarnos a la época de Martín Lutero. Hemos saltado muchas cosas que en su momento las vamos a discutir. Pero cuando llega la época de Martín Lutero y este tipo hace su aparición en la historia y provoca básicamente un mayor impacto de la reforma, porque ojo, Martín Lutero no inició la reforma, él la hizo mucho más relevante. Ese es un tema para otro día. Pero la reforma en sí, en resumidas cuentas, la reforma lo que buscaba era protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían dando en la Iglesia Católica. Eso era básicamente. Por eso es que al movimiento se le llamó el protestantismo, y a quienes eran adeptos a este movimiento se les denominó protestantes. Entonces, teniendo claro ya esto, las iglesias protestantes se separan de la iglesia católica y comienzan a usar la palabra ordenanza para diferenciarse de la palabra sacramento, que era bastante usado en el contexto de la iglesia católica. Querían diferenciarse, pero es interesante cómo muchos historiadores, como muchos hombres de la Reforma ocupan la palabra sacramento y le dan el sentido correcto, porque al final sacramento y ordenanza apuntan a la misma cosa. Por eso cuando usted vea que un reformador o algún libro o algún artículo que usted esté leyendo menciona la palabra sacramento, no rasgue sus vestiduras. Ordenanza y sacramento viene siendo lo mismo. Por ello, de nuevo, es que los reformadores utilizan mucho la palabra sacramento en sus escritos, en algunos catecismos también. Ahora, segunda pregunta, ¿cuántas ordenanzas hay? Y aquí es donde la iglesia cristiana, quiero darle otro dato aquí, porque la iglesia cristiana, según la historia, tiene tres grandes divisiones en la historia. Está la iglesia católica romana, está la iglesia ortodoxa y está la iglesia protestante.
En estos tres se derivan un montón más. Es interesante porque cada una tiene una respuesta diferente a la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cuántas ordenanzas hay? Y bueno, usted lo puede observar ahí, solo la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. No me voy a detener por cuestión de tiempo a ver cada uno de estos, pero según la Iglesia Católica los sacramentos son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. Ellos tienen su interpretación para decir que estos son los sacramentos. Las iglesias ortodoxas no tienen un número definido de sacramentos e incluyen muchos más eventos de bendición, les llaman ellos, que son el servicio, la oración, el canto, la procesión y otros más que hacen tangible, según ellos, la presencia de Dios. Y la iglesia protestante, que es donde entramos usted y yo, solamente proclama dos, afirma dos, que son el bautismo y la cena del Señor. Ojo con esto, porque la cantidad de sacramentos, usted me va a ver jugar mucho con la palabra sacramento o ordenanza, es un tema bastante discutido entre los teólogos al punto de que durante la historia de la iglesia se hicieron concilios, que eran estas reuniones donde muchos hombres teólogos, hombres piadosos se reunían para filtrar las cosas, para afirmar cuestiones de la fe, cuestiones de la doctrina, discutir y terminar proclamando afirmaciones que quedaron en la historia registradas contra herejías que según ellos estaban levantando, que atentaban contra su fe. Incluso en el tema de los sacramentos, y usted en la historia hay un montón de temas al respecto, pero era tan importante para ellos que llegaron a decir que cualquiera que considerara que en la Iglesia Católica, por ejemplo, si usted decía que los sacramentos no eran 7, lo tachaban de maldito, de anatema. Si usted se atrevía a cuestionar si el bautismo, si la confirmación, si la Eucaristía no es un sacramento, lo tachaban de hereje. Podía arriesgar hasta su propia vida. Y de hecho fue gracias a la convicción de las iglesias protestantes que la iglesia empezó a celebrar solo 2 sacramentos basados en lo que la escritura dice. De nuevo, una evidencia corta. La razón de esta reducción de número fue que Cristo ordenó solo 2 ceremonias con sus respectivos símbolos tangibles. Por ejemplo, Jesús manda a los discípulos, de nuevo en el texto de Mateo que vimos al inicio, vayan, hagan discípulos. Enséñenles, bautícenlos. Ahí de entrada ya vemos la primera ordenanza. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Pablo dice más adelante, y por eso recibí yo mismo del Señor Jesús. Y empieza a dar las instrucciones de la Santa Cena. Entonces hay suficiente evidencia bíblica para esto. Y mire qué interesante, porque cuando Cristo ordena el bautismo, acompaña la señal del agua como una ordenanza que la iglesia tenía que obedecer. Cuando en Mateo 26, en su última cena, Jesús instituye la cena, Cristo ordena la cena del Señor acompañada por el símbolo del pan y del vino, como una ordenanza que la iglesia al final tiene que guardar. Entonces hay una gran división que usted puede ver en las 3 ramas del cristianismo que le he dicho: Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Protestante. Y hay muchos más desacuerdos todavía en el último punto que quiero tocar, que es la naturaleza de las ordenanzas. Y con esto quiero ir aterrizando. Porque usted sabe, viene a la iglesia, usted conoce estas cosas, usted conoce la declaración de fe, que dicho sea de paso, la Iglesia Bautista Gracia y Verdad se adhiere a la Confesión Bautista de 1689, que es un documento que le recomiendo leer para que usted examine su fe, que cuestione cosas y que pregunte por qué creemos en esto. ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que creer en esto? Es un ejercicio muy edificante. Entonces, usted
empieza a ver por qué la Santa Cena, por qué el bautismo, por qué los hermanos se bautizan, cuál es el sentido de esto, por qué se toma la Cena del Señor cada cierto tiempo, por qué no cada cierto tiempo, por qué tan seguido, por qué no. Son cuestiones que a veces la gente no se pregunta y por ello es que la actitud con la que venimos, cosa que hemos dicho en estudios anteriores, a veces pasa por alto la implicación tan grande de esto. Porque si usted no lo ha notado, hermano, desde el inicio de este mensaje, me he enfocado en una sola cosa y es que usted entienda que la Biblia es una cuestión de que usted muestre, de que usted exhiba lo que Dios está haciendo en su vida y en la vida de usted como parte de la iglesia. De nuevo, desde el día uno de este estudio hemos dicho que la iglesia está llamada a reflejar, a mostrar la gloria de Dios. Y cuando vemos la gloria de Dios, ya vimos que no solamente es una atmósfera mística, espiritual, como muchos lo mal encajan. Entonces, cuando usted empieza a ver las ordenanzas y ve que hay una historia de Agalán en la que usted puede darse gusto leyendo, investigando, han habido muchas discusiones y ha sido muy interesante por qué estos hombres tenían este punto de vista y ahora la tienen así. Entonces, en cuanto a la naturaleza de las ordenanzas, hay tres respuestas generales a esto. Y con esto quiero ir un poco rápido, porque en su momento los vamos a desglosar. Y usted quiero que le preste atención a lo que va a ir leyendo, porque en las tres respuestas generales, evidentemente, usted va a ir viendo cosas que usted de entrada va a decir, esto no puede ser así. Hay otras en las que usted va a decir, bueno, esto tiene sentido, pero esto tal vez no. Por ejemplo, en cuanto a la naturaleza de las ordenanzas, ¿por qué se hacen? ¿Cuál es el objetivo de las ordenanzas? La primera respuesta general afirma que los sacramentos infunden una gracia que en latín es una palabra que es ex opere operato, que quiere decir mediante su administración. Es decir, la gracia se transmite a través de los sacramentos a medida que se administran y esa gracia efectúa la transformación del carácter de quienes la reciben, cuya participación en los sacramentos es necesaria para la salvación. ¿Está entendiendo? Esto me está diciendo que los sacramentos yo los necesito para ser salvo. Eso de entrada no concuerda con lo que la Biblia enseña. Segunda respuesta general a la naturaleza de las ordenanzas, y esta es bien interesante. La segunda afirma que los sacramentos son medios de gracia por medio de los cuales Dios confiere los beneficios de la salvación a su pueblo. En lugar de infundir gracia, los sacramentos junto con la palabra de Dios ofrecen una promesa de bendición divina. Por ejemplo, la santificación a sus destinatarios, quienes se apropian de la promesa por fe. Esta fe es una fe salvadora. Esta comienza a tener mucho más sentido. Tercera respuesta general a esto, y esta también es interesante. Afirma que las ordenanzas simbolizan la fe y la obediencia del pueblo de Dios. En lugar de transmitir gracia o servir como medio de gracia, las ordenanzas son oportunidades para que quienes las reciben expresen su lealtad a Cristo. Le dejo de tarea que vuelva a examinar cuando se sube este sermón otra vez a las redes sociales y discierne entre estas últimas dos. Es muy interesante. Entonces, para que usted vea que este rompecabezas aparentemente está un poco desordenado, quiero que repasemos la definición de iglesia local que vimos desde el primer estudio. Preste atención a lo que hemos estado definiendo desde el primer estudio. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros, ya vimos eso, respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del evangelio y de las ordenanzas del mismo.
¿Qué quiere decir esto? El evangelio tiene sus ordenanzas. Entonces, no solo se limita a la Santa Cena y al bautismo. O sea, el evangelio, ¿qué te manda el evangelio a ti? Hazte esa pregunta. ¿Tú conoces el evangelio? ¿Escuchaste el evangelio? ¿Fuiste transformado por el evangelio? Ok, ¿qué te manda hacer el evangelio? Es una muy buena pregunta. ¿Qué te manda hacer el evangelio? ¿Qué demanda el evangelio de ti a la luz de lo que tú has leído y conocido acá? Lo leímos al inicio. Primer paso, tienes que ser un discípulo. Número dos, tienes que hacer discípulos. Tienes que enseñar. O sea, esto no es responsabilidad pastoral. Esto no dice para los pastores y líderes 2 puntos. Vayan y hagan discípulos. Eso lo hablaba con algunos hermanos. Es interesante que cuestiones tan básicas como compartir el evangelio se limitan a un tema pastoral y de liderazgo, hermano. Tú eres un discípulo, tú eres una oveja, tú eres parte de la membresía, tienes una responsabilidad, tienes un compromiso. Entonces, tu demanda de parte del Señor, la demanda del Señor para tu vida es que tú escudriñes esto, porque en algún punto tu vida va a enseñar a otros. Entonces, si manejamos este lenguaje, eso quiere decir que las ordenanzas, el Evangelio tiene sus propias ordenanzas. Es algo que vamos a ir contestando en los siguientes estudios. Pero quiero que te hagas esta cuestión y que te vayas a tu casa con esto. Que de nuevo vuelvas a leer Mateo 28, 19 y leas Efesios 3. Y tú solito te contestes a la luz de la palabra esta pregunta. Y es interesante, hermano, porque no nos hacemos estas preguntas. Usted viene, y aquí quiero llegar con la parte de qué me sirve conocer todo este relajo de historia, todos estos conceptos extraños. Hermano, porque cuando tú entiendes todo lo que la historia se esforzó en entender estas palabras y para qué servían realmente, porque estas personas se preocupaban para vivir su vida de iglesia, cosa que lastimosamente en nuestros días se pasa bien por alto. A la gente no le interesa ser iglesia porque no entienden el significado de la iglesia, no han entendido la responsabilidad de lo que es ser parte de una iglesia. Y no es la primera vez que lo decimos acá, hermano, y Carlos lo dijo muy bien en algunas predicaciones pasadas. El hecho de que yo no te confronte, que no te exhorte, que no te anime a que tú escudriñes las escrituras para que no te vayas a reventar ahí en la vida, lejos de Cristo. Yo te estoy amando cuando yo te estoy animando a que vayas a las escrituras, que cuestiones estas cosas, que cuestiones tu convicción de por qué hacemos lo que hacemos, para que tu criterio sea alimentado por la palabra de Dios y sepas tomar decisiones y sepas contestar y sepas ser edificación a tus hermanos. Esa es la iglesia, hermano, no solo estas 4 paredes, no solo cantar, no solo que tú te sientes o anotes, hay algo más profundo. Tú estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Hay pruebas que te ponen la fe. Tú vienes cansado, tú vienes cargado, pero bendito Dios por alguna razón y alabado sea Dios por ello. Tú estás aquí, así al borde del sueño en algunos, pero están aquí teniendo la convicción y la conciencia de que esto es importante para sus vidas, porque los encamina a la eternidad. No olvides eso cada vez que venís acá, hermano. Y mientras Dios me dé aire en mis pulmones, te lo voy a recordar cada vez que yo predique acá. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo olvidamos bien fácil por actitudes minúsculas. Pasas por alto esto. Muchos han despreciado estas verdades por cosas minúsculas, por un roce que tuvieron con algunas personas, porque el pastor me vio feo, porque no pude ponerme de acuerdo en un desacuerdo por mi inmadurez. No estoy dimensionando el tesoro que hay aquí en las ordenanzas, en la escritura, en la comunión, en el diseño del que ahora sos parte. Hermanos, las ordenanzas, y quiero que se grabe esto para terminar, las ordenanzas muestran, externan, evidencian. ¿Sabes qué? Una cosa tan sencilla. Las ordenanzas demuestran que tú sos miembro de la comunidad de la iglesia.
Date un momento para pensar esto. El bautismo, la cena del Señor, está mostrando que tú perteneces a esta comunidad, la comunidad del nuevo pacto, las personas que pertenecemos a Cristo. Y por eso es que funcionan como marcas que delimitan. De hecho, hay una confesión muy famosa que es la Confesión de Westminster, que dice que las ordenanzas establecen una diferencia visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo. Ambos son señales y ambos son sellos. ¿Cómo así? Se les llama señales porque simbolizan, ojo aquí, se le llaman señales a las ordenanzas también porque simbolizan las bendiciones de la salvación. Simbolizan el perdón de los pecados, simbolizan que tú recibiste el Espíritu Santo, simbolizan la capacidad que ahora tú tienes de tener comunión con Jesús en la presencia del Padre. Me fascina ese texto que dice que ahora por la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre. ¿Te has puesto a pensar lo que eso implica en tu vida y en la mía? En lo que tú vienes a hacer acá. Es increíble. Pero tú dices amén, qué bonito suena, qué bonito se lee. ¿Por qué? Porque tal vez no has entendido realmente la implicación de esto. Pero no solo son señales, también son sellos. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que realmente nos traen estas bendiciones. Son sellos que nos dan seguridad, que alientan nuestra fe. Y es nuestra fe, ojo con esto, y es nuestra fe, nuestra convicción, la que está recibiendo esas bendiciones. Entonces la próxima vez, si el Señor nos da vida y tú veas a gente bautizándose en esta iglesia, glorifica al Señor como si fueras tú el que se bautizó ahí porque tú pasaste por ahí algún día. Y si no estabas entendiendo la magnitud de la joya que estaba pasando ahí, estaba simbolizando la muerte y resurrección con Cristo, que ahora tú moriste y eres resucitado a una nueva vida. ¡Qué precioso! Por eso es que la gente celebra los bautismos. Cuando vengas acá la próxima vez y participes de la Santa Cena o solamente seas un espectador, dale gloria a Dios, porque estás recordando, estás siendo parte de algo tan precioso que está mostrándole a la iglesia y al mundo que tú eres parte de Cristo, que tú eres parte de su cuerpo, y eso tiene una implicación preciosa que todavía no dimensionamos y que, si Dios permite, vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Esto nos debe alentar, hermanos. Esto nos debe alentar un montón. Oro porque de ahora en adelante el bautismo y la Santa Cena no sean simples puntos en una agenda anual o de cada 6 meses de la iglesia, sino que cuando tú escuches que van a haber bautismos o va a haber la cena, no te ausentes. Solo porque tú no eres parte, tal vez de manera oficial, o no eres parte de la membresía. Ven acá, celebra con la gente, mira cómo se hace y por qué se hace. Es una fiesta, es una acción de gracias que glorifica a Dios. Y lo cantábamos hace poquito en algo tan cotidiano y me encanta esta alabanza, la oración diaria del cristiano. O sea, al continuar este día, aquí estoy, se lo estoy parafraseando, si mis fuerzas han de fallar, bondades nuevas hay. Si enfrento pruebas, si enfrento tentaciones, Cristo es mi fuerza. Y cuando el día termine, tu Santo Espíritu sigue acá. Puedo descansar en Él habita en mí, puedo perseverar hasta el fin. Y por eso la gloria sea a ti. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros venimos cansados ahorita. Muchos ya están durmiendo, otros tienen hambre y otros ya se quieren ir. Pero te recuerdo, hermano, descansa en el Señor. Dios es tu reposo. No olvides eso. Entonces, que el Señor nos ayude a darle la importancia que Él mismo le da a estas ordenanzas
para su gloria y su honra. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.